Bajo el puente del troll. Del infierno. Señor Lusk, le envío medio riñón que tomé de una mujer que preservé para usted la otra pieza. La freí y me la comí y estuvo muy rico. Puede que le mande el cuchillo ensangrentado, que lo saco si me espera en otro paquete. Firma. Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. Esta carta, llena de errores ortográficos y malos fraseos, fue enviada precisamente a George Lusk, jefe del comité de vigilancia al momento de los asesinatos de Jack el Destripador. La carta efectivamente iba acompañada de un trozo de tejido humano. Sí, específicamente de un riñón. Son notorias las faltas de ortografía y los errores en el comunicado. Palabras como riñón, preservé, la otra, rico, cuchillo y paquete están mal escritas. En esta traducción se han cambiado algunas letras para preservar un poco de la lectura original. La firma, que he leído como firma exactamente, era la palabra firma, no la firma real de Jack el Destripador, si es que alguna vez hubo una, lo que hace de esta carta una curiosidad bastante peculiar, que hace como un intento de ser una carta seria, escrita por una persona incapaz de hacerlo de esa forma. Un análisis médico posterior sobre el pedazo de riñón que acompañaba a la carta confirmó que el tejido se trataba de un trozo de riñón humano, pero este análisis tuvo algunas afirmaciones sospechosas. Específicamente, en el análisis se puede leer que el riñón era femenino y del lado izquierdo y que estaba preservado en vinagre. Fuera de la última afirmación, que es fácil de comprobar, el hecho de hacer hincapié en que un riñón era izquierdo o que perteneció alguna vez a un cuerpo de sexo femenino son afirmaciones que antropológicamente parecen forzadas o erradas. Si no se tiene un cuerpo con el cual comparar los cortes o las heridas del órgano, no se puede determinar que un riñón es femenino o izquierdo. Empero de que sí existen múltiples características que la antropología forense investiga, que son únicas de cada sexo biológico. En el caso de los riñones, no es posible determinar ni el lado ni el sexo de la persona a quien perteneció. Esto hace que esta afirmación médica sea ampliamente debatida hoy en día por contar con afirmaciones imposibles. El tejido, eso sí, tenía algunas anomalías médicas. De hecho, estaba infectado con la enfermedad de Bright, o lo que hoy en día llamaríamos nefritis. Esto significa que no coincidía con ninguno de los riñones extirpados a las víctimas, pues ninguna de las víctimas había presentado esta característica.
Esto sumado al hecho de que el vinagre era un conservador bastante común en 1800 y tantos en las salas de disección, desacreditó la importancia de la famosa carta enviada desde el infierno. El resto del mes de octubre de 1888 transcurriría sin más atrocidades, pero eso no significa que el destripador no fuera a matar pronto otra vez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, donde estamos explorando esta temporada llamada El Diario del Destripador. Este episodio será un poquito mixto entre el último caso del destripador, el último caso, digamos, atañido al destripador o confirmado al destripador, y algunas de los posibles sospechosos a aportar el mote de destripador cerca de la época de los asesinatos y otros lejos de ella. Personas a las que se les atañó por un momento el nombre del destripador y que hoy en día pues se piensa que quizá jamás lo portaron. Específicamente, el día de hoy vamos a comenzar hablando de la quinta víctima del destripador. Les recuerdo que aunque en un principio se pensó que ya que el destripador había matado a 11 personas, 5 es la cuenta final que, digamos, la antropología forense moderna le atañe realmente al ser humano o casi ser humano que fue alguna vez Jack el Destripador. La quinta víctima del destripador fue Mary Jane Kelly, quien el día en el que murió, o cerca del día en el que murió, debía de tener en su bolsillo cerca de 29 chelines que debía de rentas atrasadas en un pequeño cuarto que arrendaba con su novio, Joseph Barnett. Y este cuarto también era una zona compartida para trabajar con sus amigas, otras prostitutas de la zona de Whitechapel, al igual que la misma Mary. Según su novio, Mary casi todos los días bebía hasta la ebriedad, pero, en sus propias palabras, no era alcohólica. Fue precisamente en una de sus tantas noches de juerga que Mary rompió la ventana que estaba justo junto a la puerta de su no muy seguro cuarto. Esto fue pocas horas antes de que ambos, es decir, Joseph Barnett y Mary Kelly, se separaran esa noche porque Mary invitó a otra amiga suya, otra prostituta, a casa a hacer fiesta. Barnett estaba cansado, no quería realmente estar participando en una fiesta y él decidió irse por esa noche. Barnett sí estuvo con Kelly la noche de su asesinato. De hecho, fue a hablar con ella poco antes para disculparse de no haberle ayudado a conseguir los 29 chelines de rentas atrasadas que debían para pagar el cuarto que era de ambos. Y la vio en ese momento con su amiga que estaba presente y que a veces también compartía con ellos el cuarto, que era Maria Harvey. Maria Harvey, cuando Barnett regresó a hablar con Kelly, decidió que se iba a ir un rato de esa mini fiesta, de ese momento de celebración, porque la pareja estaba comenzando a pelear. Según testimonio del mismo Barnett, Maria Harvey no había sido una verdadera compañera de cuarto de Mary Kelly, sino una visitante ocasional por la cual la pareja peleaba a menudo, porque de alguna manera Mary quería tenerla como, digamos, como una compañera de cuarto, pero Maria Harvey no estaba aportando a la situación. Barnett veía esto como un conflicto y de alguna manera debe haber habido un problema entre la pareja por esta tercera persona. Después de la visita de Joseph Barnett al cuarto donde estaba Mary Kelly,
Mary salió a buscar trabajo, si era algún cliente para prostituirse antes de la medianoche del 8 de noviembre de 1888. Cerca de esa hora, al poco tiempo, regresó por la zona con un hombre que es descrito como de baja estatura, bastante corpulento, vestido por completo con un abrigo largo negro, un sombrero de copa duro, con una cara redonda, poco amistosa, un mostacho muy grueso y el resto del rostro perfectamente afeitado, excepto por este bigote. Básicamente, pues Mary Kelly fue vista junto a un hombre que coincide perfectamente con la descripción común y romántica del destripador, ¿no? Este hombre frío y duro y no muy alto, vestido totalmente de negro, con un sombrero de copa y un bigote. La vecina que vivía en el cuarto encima de Mary Kelly dice haber esperado a que llegara hasta cerca de la 1:20 de la mañana, pero no la vio. Recordemos que ya había salido cerca de las 12, estuvo fuera cerca de 1 hora y 20 minutos. Cuando esta vecina de esta especie de dúplex no la vio regresar, se fue a dormir, apuntaló su puerta con 2 tablones porque, repetimos, no eran los cuartos más seguros y se quedó dormida. Alguien, además del testigo inicial que describió al hombre, vio a este hombre o a un hombre muy parecido con Kelly afuera de su cuarto cerca de 1 hora más tarde, alrededor de las 2:30 de la mañana. Alrededor de las 3:30 de la mañana, alguien escuchó a una mujer, que no sabemos si fue Mary Kelly, gritar la palabra ¡asesino, asesino! A nadie le importó realmente y nadie salió a investigar el ruido y no hubo ningún otro que siguiera a este grito. En otro reporte contradictorio, a la mayoría de los que rodean a la muerte de esta víctima, una mujer de apellido Maxwell juró también haber visto a Kelly o a alguien usando las ropas de Mary Kelly en un bar cercano a su casa, curiosamente a las 8:30 de la mañana, esto 5 horas, alrededor de 5 horas después de su asesinato. Esto inició una serie de teorías muy extrañas que giraban en torno a la posibilidad de que Jack el Destripador fuera en realidad una mujer quien se robó las ropas de Kelly para hacerse pasar por ella, y este nuevo personaje del folclore comenzó a ser llamado como Jill la Destripadora, un personaje que abunda, que ahonda en el folclore de todos los posibles sospechosos que pudieron haber sido Jack el Destripador. A las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre, John McCarty, el dueño de la propiedad donde vivía Kelly, en estos departamentitos, en estos pequeños cuartos, envió a su asistente personal, Thomas Bowyer, me parece que así se pronuncia, a cobrar la renta atrasada de Mary Kelly. Bowyer llegaría al domicilio y inmediatamente se iba a topar con una imagen horrenda a través de la ventana rota. Una de las escenas más descritas o quizá más habladas al respecto de las muertes del destripador. Mary Kelly, a través de la ventana rota, se podía ver totalmente descuartizada sobre su cama. Pero Thomas no quiso en ese momento ingresar al cuarto. De las 10:45 de la mañana, más o menos, se esperaron hasta la 1:30 de la tarde del día 9 de noviembre para forzar la puerta. La cerradura estaba cerrada desde adentro del cuarto y la puerta estaba perfectamente bien atrancada, lo que dio origen a una nueva serie de teorías locas de que el destripador era un ser intangible, un fantasma, de que había salido por una salida secreta, de que nadie había matado a Mary Kelly, o de que, bueno, etcétera, etcétera. La puerta de Mary Kelly estaba atrancada con un zapapico, de manera que
no fue fácil abrirla y además la policía, los primeros oficiales que llegaron a la zona querían esperar. ¿Por qué querían esperar? Porque de alguna manera querían asegurarse de que hubiera sabuesos en la escena del crimen. Esto era más o menos nuevo y querían tener la escena, digamos, intacta, fresca, para que los sabuesos pudieran oler quizá una pista y poder seguirla hasta la guarida del destripador. Cuando la policía finalmente abrió el cuarto, no lo hizo de la mejor manera. La policía reventó la puerta de Kelly y si hubieran roto la ventana, es decir, si hubieran roto el resto de la ventana de Mary Kelly, hubieran podido entrar más fácilmente y hubieran podido ver cómo estaba atrancada la puerta desde dentro y tener una idea mucho más clara de lo que estaba pasando en ese momento o de lo que había pasado dentro del cuarto. Pero cuando la policía irrumpió en el cuarto, destrozaron la puerta, botaron el zapapico que estaba sosteniendo la puerta, la tranca que estaba sosteniendo la puerta y no tuvieron o no pudieron tener una idea verdaderamente clara de cómo se hubiera podido atrancar esa puerta desde afuera del cuarto. Las declaraciones iniciales de las personas que entraron a la escena refieren a algo que es descrito como más la obra de un demonio que de un ser humano. La fotografía de esta escena del crimen es quizá la fotografía más repetida, no solo en los libros sobre el destripador, sino en los libros sobre criminalística, porque además de ser horrorosa la imagen, sobre todo si se ve en una versión coloreada, que enaltece de alguna manera el horror del crimen. Esta también fue la primera fotografía forense de la historia. Esta es la primera gran fotografía forense con la cual se hizo costumbre abrir una escena del crimen y fotografiarla intacta para después moverla. Esto no era una práctica común antes de 1888 y apenas era algo nuevo en noviembre de 1888. ¿Qué vieron los oficiales que entraron a este lugar? ¿Qué vio la cámara de fotografía que retrató a Mary Kelly? Vio que la garganta de Mary Kelly había sido cortada de un solo tajo casi hasta su columna vertebral. Se le habían cortado ambos senos, se le había vaciado la cavidad del pecho. Esto es particularmente difícil de hacer. Nuestro pecho, nuestra caja torácica protege el corazón lo más posible y tiene una especie de jaula muscular y ósea muy fuerte, nuestro corazón. El rostro de Mary Kelly era prácticamente irreconocible y su cabeza tampoco tenía orejas. Esto dio inicio a otra teoría, la teoría de que no fue Mary Kelly quien murió esa noche, sino su compañera de cuarto, Maria Harvey. Cosa que parece ser otra teoría conspiranoica más que rodea a este asesinato, pero que hoy en día se ha popularizado. Esta teoría se ha popularizado bastante gracias al cómic de From Hell de Alan Moore, en el cual de alguna manera se plantea también esta posibilidad. No recuerdo en este momento, honestamente mi información no es tan fresca, de que esto sí sea un verdadero planteamiento del cómic o sea más bien de la versión fílmica, que es bastante malita y está muy poco apegada en realidad al cómic. Bueno, la piel del abdomen de Mary Kelly estaba estirada y cortada en jirones. Su muslo derecho estaba casi vacío de carne, de músculo. Sus genitales, como era la costumbre del destripador, habían sido mutilados y los labios vaginales removidos. El cuerpo de Mary Kelly realmente estaba casi destrozado en su totalidad. No tenía el glúteo derecho. Sus brazos estaban llenos de cortes en los cuales se le había eliminado piel y músculo de los brazos. La parte baja del pulmón derecho había sido removida.
le habían extraído el útero, cosa que también reforzó las múltiples posibles teorías de que el destripador hubiera sido un médico. Y su útero, este órgano, se había colocado junto a la cabeza, sin orejas y sin rasgos de Mary Kelly, junto con uno de sus riñones y uno de sus senos. Esta cuestión de el seno junto a la cabeza va a ser relevante para uno de nuestros episodios posteriores, así que tomen una nota en este momento de este horrible hecho, grotesco hecho más bien, me gustaría decir, y guárdenla para uno de los últimos episodios en los cuales estaremos hablando del diario de Jack el Destripador. Trozos de carne de los muslos estaban puestos también sobre una mesa cercana a la cama donde estaba el cuerpo. Todo el cuarto, paredes, piso, muebles, sábanas, todo el cuarto estaba bañado en sangre. Cuando los médicos forenses, si es que había una medicina forense en aquel entonces, llegaron a la escena, tuvieron que básicamente reconstruir el cuerpo de Kelly tomando pedazos de las cosas que había en torno al cuarto. Y notaron, después de una mórbida reconstrucción, que Kelly no tenía un órgano, el corazón. Diversos médicos que visitaron esta escena del crimen tenían discrepancias con respecto a la hora de la muerte de Kelly, que todavía no era, digamos, muy precisa en la medicina forense. ¿Por qué? Probablemente porque el destripador se había tomado mucho tiempo con ese cuerpo y ciertas heridas no coincidían con ciertas horas, ciertas temperaturas, ciertas cosas no estaban dentro de la norma. De sus múltiples médicos, un hombre llamado Bond decía que Mary Kelly debía haber muerto cerca de la 1:30 de la mañana. Otro hombre llamado o apellidado Phillips afirmaba que no, que Mary Kelly había muerto hasta cerca de las 6 de la mañana. El grito que los vecinos habían escuchado como quizá el último clamor, el último grito de Mary Kelly se había producido, digamos, a las 3 de la mañana. Por lo tanto, tenemos por lo menos 3 posibles horas dentro de esta discrepancia. 1:30, 5:30, 6 de la mañana o 3 de la mañana, el momento en el que quizá el destripador hace el famoso tajo en la garganta que casi le cercena la cabeza. Esta se pensaba o se piensa todavía es una de las formas en las cuales el destripador mataba, o sea, verdaderamente mataba previo a destazar o destripar a sus víctimas. Mataba a sus víctimas con este corte muy rápido y muy profundo en la garganta, precisamente para cortar la tráquea y evitar que la víctima pudiera hablar o gritar. Quizá el grito de asesino sí fue la última palabra de Mary Kelly. ¿A razón de qué gritaría ella asesino? ¿De ver el arma homicida? ¿O de escuchar las intenciones? ¿O quizá el destripador le platicó los horrores que había cometido antes de cometerlos con ella? No lo sabemos, pero sabemos que hay una discrepancia entre las horas posibles en las que Mary Kelly pudo haber muerto. Con este quinto cadáver, el encargado de la policía de Whitechapel, Sir Charles Warren, renunció inmediatamente a su cargo, sintiéndose o declarándose inútil para seguirle el paso a un asesino como el destripador. El secretario interino ofreció una amnistía para cualquier persona que pudiera dar información que eventualmente llevara en colaboración a atrapar al destripador. Nadie habló, a pesar de que las autoridades tenían múltiples teorías en las cuales afirmaban que el destripador tenía un cómplice. De aquí parte también la famosa posible complicidad que marca Alan Moore en Sue from Hell con su cochero, ¿no? Con que Jack el Destripador hubiera tenido un cochero y hubiera sido un cómplice y que le hubiera ayudado no solo a mover o a reposicionar los cuerpos, sino a esconder de alguna manera los homicidios. Tras este último asesinato, el veredicto emitido para el caso regresó al punto de partida, tan inútil como había sido en un principio: homicidio intencional perpetrado por una persona
o personas desconocidas. La fama del destripador hizo que el funeral de Mary Kelly fuera precedido por miles de personas totalmente desconocidas que simplemente querían participar en el velorio de la última víctima de Jack el Destripador. Bajo el puente del troll. El archivo policíaco de Jack el Destripador se clausuró formalmente a mediados de 1892, esto es cerca de 4 años después del último de sus asesinatos, en noviembre de 1888. Fue con la cancelación de este expediente policíaco en 1892 que salieron a la luz pública diversos nombres de individuos que en algún momento fueron asignados como posibles sospechosos de haber sido Jack el Destripador en distintos puntos de la investigación. Respetando más o menos un orden cronológico de la mención de tales sospechosos y omitiendo de momento mencionar a los pseudo sospechosos que más bien fueron personajes ficticios, de los cuales, por cierto, tengo que aclarar, hubo muchísimos. Hay una lista bastante completa de personas nominadas como posibles candidatos a ser el destripador a lo largo de los años. Según el perfil psicológico del FBI de Londres, si existe un FBI de Londres, Jack era un residente local de sexo masculino, menor a 30 años de edad. A causa de sus crímenes, más bien a causa de que el hecho de que sus crímenes se realizaron siempre en fin de semana, se cree que fue un hombre que tenía un trabajo en horarios de oficina, probablemente un trabajador estable, soltero, sin una familia que vigilara sus horas de entrada o salida, de clase baja o media baja, sin ningún conocimiento anatómico, previamente conocido por la policía por algún crimen menor, de carácter solitario y posiblemente abusado por una figura femenina, específicamente se cree que la figura de su madre. La siguiente lista incluye a varios de los sospechosos señalados por la policía, publicados o no en ese momento. Y el primero del que tenemos que hablar es Montague John Druitt. Uno de los nombres que más se mencionó en el caso de los sospechosos de los crímenes de Whitechapel fue Montague John Druitt, quien era un abogado, hijo de un cirujano, de una familia de clase bastante estable. Esto se contradice, por supuesto, con el perfil psicológico del FBI. Montague John desapareció justo después de la muerte de Mary Kelly y el cuerpo de Montague John Druitt fue encontrado cerca de un mes después de este hecho, flotando en el Támesis, sin vida, por supuesto. Al momento de su muerte, Montague John Druitt tenía 31 años de edad. Ahora, ¿por qué se sospecha de él? Bueno, esto fue parte de una investigación en años posteriores por parte del jefe de la policía de Scotland Yard, quien dijo que se había considerado en algún momento un sospechoso serio, pero que esto era más bien por su perfil. Varias personas decían que Montague John Druitt era un hombre sexualmente insano. Este es entrecomillado, pues, porque esta es la cita del reporte. Y que su propia familia en algún momento lo había nominado de alguna forma como un posible asesino. Esto no significa, según la policía de Scotland Yard, que hubiera habido absolutamente ninguna vinculación con el caso del destripador, sino fuera de algo totalmente circunstancial. Pues no hay nada que lo vinculara con los casos del destripador, excepto su sospechosa desaparición a los días de la muerte de Mary Jean
Kelly en noviembre de 1888. El cadáver de Montague John Druid se encontró en el Támesis el 31 de diciembre de 1888, pero esto tampoco de ninguna manera justifica, fuera de las sospechas de su propia familia, que este hombre pudiera haber estado de alguna manera vinculado con ninguno de los casos. Esto se confirmó de alguna manera cuando años después un grupo de especialistas desenterró una serie de notas o de memorándums del jefe de la policía de Scotland Yard, un hombre llamado Magnaten, en una ortografía un poco peculiar, M-A-C-N-A-G-H-T-N, Magnaten o Magnaten. Magnaten tenía una serie de notas en las cuales toda la sospecha estaba vinculada con Druid a partir de estos 3 hechos: de su suicidio después de la muerte de Mary Kelly, de que su familia sospechaba de que él era de alguna manera un desviado sexual, pues en los términos de la época, y de que pues básicamente había desaparecido cerca de las fechas de la muerte de Mary Kelly y ya, ¿no? Toda la evidencia era circunstancial. No existe absolutamente ninguna prueba que verdaderamente vincule a este hombre con ninguno de los casos. El siguiente sospechoso es Joseph Eisenschmidt, quien era llamado por los periódicos de la época como el charcutero loco. Si quieren un poquito de sensacionalismo en sus vidas, aquí está el caso del charcutero loco, quien el 13 de septiembre de 1888 fue detenido por la policía porque estaba comercializando piezas cárnicas. Ahora, si entendemos perfectamente que es un charcutero, es decir, un carnicero que se especializa en comerciar con carnes frías y específicamente con carne de cerdo, pues esto no es raro, ¿no? O sea, si tú eres un carnicero y te arrestan por estar vendiendo carne, no es raro que sea lo que estás vendiendo. Ahora, lo extraño a lo mejor es que, bueno, un par de días antes de este arresto, 2 médicos distintos de la comunidad de Whitechapel habían denunciado a Joseph Eisenschmidt por tener hábitos extraños. Incluso su propia esposa había declarado en su contra diciendo que era un hombre pues irascible, violento, que siempre tenía en su atuendo algún tipo de cuchillo, particularmente cuchillos de carnicería de gran tamaño, y que varias veces había amenazado con matar a su propia esposa. Se supo después de estas acusaciones que Joseph Eisenschmidt había ya sido interrogado en otras ocasiones, que era un hombre que tenía severos trastornos psiquiátricos, que luego de una breve revisión médica se consideró como desquiciado, en término de la época, o también se le llamó enajenado mental, ¿no? Dentro de la psicología de la época. Muy rápidamente fue descartado como el verdadero Jack el Destripador porque estaba en prisión cuando sucedieron los homicidios de Lestrade y Catherine Eddowes. Esto es el 30 de septiembre de 1888, cuando fue el doble asesinato, y dado que 2 de las 5 víctimas claramente no habían sido muertas por Joseph Eisenschmidt, se le descartó de inmediato como Jack el Destripador. Otro caso muy distinto es el de Severin Klosowski. Me parece que este sí lo estoy pronunciando bien, Klosowski, quien era también llamado George Chapman, en una pronunciación mucho más sencilla. Klosowski era un barbero polaco de 23 años de edad que, por supuesto, estaba en el East End de Londres, ¿no? En donde sucedieron todos estos asesinatos, justo en 1888. Se presentaba por lo general como George Chapman debido a que había adoptado este nombre para estar con sus amantes o con prostitutas. Es decir, él cuando se presentaba era como: oh, buenas tardes, soy George Chapman. Y en oposición por un nombre que automáticamente lo delataba
como un polaco en una época y en una zona donde había una enorme discriminación contra los judíos polacos. Entonces George Chapman era el nombre con el que se presentaba en sus tratos con prostitutas. Y Annie Chapman, lo sabemos hoy en día, fue una de las víctimas del Destripador, hecho que de alguna manera ayudó a considerar a Severin Klosowski como uno de los posibles sospechosos, como si él hubiera tomado el nombre de una de las víctimas del Destripador. Bueno, en el tiempo en el que se dieron estos homicidios, no se asoció de ninguna manera a Severin Klosowski con ninguna de las víctimas. Esto solo sucedió muchos años después, cuando Klosowski empezó a volverse un poquito infame en la zona del East End de Londres. Se descubrió que Klosowski era un adicto al arsénico, hecho que también va a ser un hecho importante en los últimos capítulos de esta temporada, ya verán por qué, y que había matado a 3 de sus esposas impunemente. En 1903 se emitió una orden en su contra y se decretó una orden de arresto por parte de la Policía Metropolitana. En ese momento, uno de los detectives de la Policía Metropolitana, George Albert Godley, estaba encargado en su área del caso del Destripador. Y era nada más y nada menos que el discípulo George Albert Godley del famoso inspector Frederick Aberline. Entonces, de alguna manera había recaído en Albert Godley, la responsabilidad de atrapar a Jack el Destripador. Y cuando Godley se entera de que existe este hombre que es un judío polaco, que tiene antecedentes, que tiene una psique inestable y que ha matado a otras mujeres, va y lo arresta. Inmediatamente después de esto, Frederick Aberline le dice a Godley: creo que has atrapado a Jack el Destripador. Y pues no, ¿verdad? O sea, es decir, pues no, porque resulta que Klosowski había muerto degollado en un barrio bajo de Londres, y cuando quisieron arrestarlo, pues quedó automáticamente descartado como... O sea, es decir, no porque lo hubieran matado a posteriori significa que no hubiera sido Jack el Destripador, pero fue como una cacería un poquito vacía, ¿no? Esto fue años después, fue por un subordinado que sentía una especie de responsabilidad con Frederick Aberline. Cuando él fue a querer atraparlo, pues fue como, qué chido, yo creo que ahora sí a lo mejor vas a atrapar al verdadero Jack el Destripador. Y pues se dieron cuenta que era un tipo que ya estaba muerto, que a lo mejor no tenía nada que ver en el entierro, que por su uso de arsénico, o su adicción al arsénico, al parecer había matado a un par de sus esposas utilizando este mismo veneno, y que ninguna de sus acciones perpetradas criminalmente previamente tenía correlación con el modus operandi del Destripador. Y pues fue un caso totalmente vacío. El siguiente sospechoso es uno de los más famosos y hasta la fecha se considera uno de los más probables, y es Aaron Kosminski. Puros nombres complicados, ¿no? Y se fijan el perfil racial, que también es muy marcado, ¿no? O sea, como se creía que era un judío polaco, entonces cualquier judío polaco era un posible asesino, ¿no? Era un posible destripador. Bueno, Aaron Kosminski efectivamente era un judío polaco que residía en Whitechapel y que era un hombre misógino al grado patológico. Se dice que Kosminski sentía un odio visceral hacia las mujeres y que había estado varias veces ingresado en hospitales psiquiátricos por tendencias homicidas. Específicamente estuvo hospitalizado en marzo de 1889 precisamente por tendencias homicidas o casi feminicidas, ¿no? O sea, es decir, toda su tendencia homicida era hacia las mujeres. Un doctor de nombre Huchin, escríbase Houchin, Huchin,
certificó que Kosminski era inestable, específicamente pues en los términos de la época, que estaba básicamente loco, y dijo que Kosminski había declarado que sus movimientos eran dirigidos y controlados por un instinto de cacería que le informaba a su mente a quién cazar y a quién matar. Dijo que pues muchas cosas locas, ¿no? Que él estaba al tanto de todas las actividades de la raza humana y que no comía porque comer hacía que su instinto decayera. Bueno, Kosminski sí era una persona peligrosa, definitivamente, e inestable. En los registros del hospital, cuando estuvo ingresado por su salud mental, solo se encuentra una pequeña mención hacia comportamiento agresivo. Pero también se menciona que su estado estaba en constante deterioro, que era un hombre incoherente, que era fácil de excitar y de poner en un estado violentos, y que a los pocos días de haber sido ingresado se había subido a una silla con la intención de brincar o de golpear encima de golpear a un asistente, pues. Durante el tiempo que estuvo recluido, fue diagnosticado oficialmente como enfermo crónico inofensivo, de vez en cuando molesto, no violento, recluso, cada vez en un estado más propio, hasta el grado de no saber su propiedad o cuánto tiempo había estado internado. Esta nota pues dice que era inofensivo, a pesar de notas contradictorias. Un escritor llamado Russell Edwards se obsesionó con este caso y compró en 2007 un chaleco que se afirmaba había pertenecido a Catherine Eddowes, la segunda víctima del Destripador. Esto llevó a un análisis que se hizo por medio del doctor, puros nombres raros el día de hoy, Jari Louleinen, o Jari Louleinen, supongo, sí, que es lo más cercano a lo que creo que se puede pronunciar esto, quien es un especialista en genética. Jari localizó a algunos de los descendientes directos de de las personas cuyo ADN se encontraba dentro de este chaleco, y encontró a una mujer que era una pariente directa o una hija de una hermana, hasta donde se cree, de Kosminski, porque había una gran cantidad de material de ADN mitocondrial compartido entre ambos, y esto llevó a pues una nueva sospecha, ¿no? Realmente si encontraron ADN de Kosminski en una prenda que fue de una víctima del Destripador, entonces tiene que haber sido. Ok, pero miren lo sospechoso del caso. O sea, un tipo que está obsesionado con Jack el Destripador, en 2007 compra en línea un chaleco de una fuente sospechosa que dice ser de Catherine Eddowes. No se hace ningún análisis de ADN que vincule el chaleco a la línea directa de Catherine Eddowes. No, ninguno. Todos los análisis que se hacen son para tratar de emparentar la prenda con un pariente lejano de Kosminski, pero no de Catherine Eddowes, ¿sí? Entonces, de alguna manera es dudosísimo todo este caso, y esto suponiendo que los reportes de los análisis genéticos que se hicieron a través de las declaraciones de Russell Edwards y de las afirmaciones en las cuales él sí tiene un interés personal y monetario sean verdad. Por lo tanto, aunque Kosminski es uno de los nombres más famosos a razón de este evento moderno, que de alguna manera en pleno siglo XXI lo colocaba como un sospechoso muy fuerte, el análisis moderno sigue pareciendo verdaderamente sospechoso. También tenemos que hablar el día de hoy de Michael Ostrog. Michael Ostrog era un médico ruso que, además de ser médico, era estafador, por cierto. Y a razón de su segundo oficio más que del primero, se pasó gran parte de su vida en prisión. Se le consideraba un hombre muy inteligente. Durante sus juicios, específicamente su astucia, le valió que lo determinaran como un hombre, psicológicamente torturado, pero capaz de funcionar racionalmente.
y fue su raciocinio y su astucia lo que le valió que muchas de estas ocasiones que pudo haber estado en la cárcel no fuera por largo tiempo. No se sabe por qué fue clasificado como uno de los posibles destripadores, porque a pesar de esta descripción que acabo de dar de él, fue considerado como posible sospechoso del caso sin ningún indicio de jamás haber asaltado a una mujer, sin ningún indicio que lo vinculara a un asesinato, a un feminicidio, a un caso siquiera remotamente parecido. Y si sacamos bien las cuentas, en 1888 este médico y estafador, quien jamás al parecer mató a nadie, debía tener cerca de 60 o 60 y tantos años de edad en 1888, por lo que tenemos aquí con Michael Ostrog es un mero chivo expiatorio, ¿no? Un hombre inteligente que cometió otros crímenes y que está sirviendo como molde, como plantilla para ser acusado de ser el destripador. ¿Por qué? Porque estuvo vivo en 1888, pero sin ninguna otra razón. Por supuesto que brilla, entre otros, el nombre de John Pizer, o como lo llamó en su momento la prensa, ya lo saben, mandil de cuero. Ya hablamos un poquito del mandil de cuero. Era otro judío, pero que esta vez era un zapatero y que habitualmente era visto por el East End de Londres portando su delantal de cuero, su mandil de cuero. ¿Por qué? Porque pues era pues su marcador de su oficio, ¿no? De ahí que se le apodara el mandil de cuero, o específicamente el nombre vino de una fuente francesa, el établir de cuir, el mandil de cuero, que después se tradujo a leather apron en inglés. El 10 de septiembre de 1888 fue arrestado como posible sospechoso. Esto ya lo habíamos mencionado en un episodio previo. Fue arrestado por un detective de nombre William Tick, de la Policía Metropolitana. Después de ser arrestado, el magistrado Wayne Baxter le hizo una encuesta sobre la muerte específica de Annie Chapman. Inmediatamente después de esto fue exonerado de todos los cargos atribuidos y puesto en libertad el 14 de septiembre de 1888. El mandil de cuero estaba en un grupo de curiosos que habían estado contemplando un incendio que se había desatado en la Radcliffe Highway, en una autopista a decenas de kilómetros de distancia de donde había muerto Maria Nichols cuando Maria Nichols había muerto. Este hecho, en el cual varios testigos lo colocaron, fue lo que lo eximió de ser considerado como ya el destripador, pero fue uno de los pocos sospechosos que fueron verdaderamente llevados ante la justicia en el momento de los crímenes y después puestos en libertad. Hablamos también ahora de Francis Tomlety. Espero también estarlo pronunciando lo mejor posible. Tomlety. Es que no tiene doble T, por eso no lo pronuncio como Letty. Tomlety, no sé, no estoy 100% seguro, pero según investigaciones posteriores a los 4 años de estatuto de los asesinatos de Jack el Destripador, se convirtió en un sospechoso para Scotland Yard porque pues era también un estafador que vivía en la zona, ¿no? Básicamente era un curandero, un hombre que se hacía pasar por médico y fue hasta la época moderna, fue casi 100 años después, que algunos riperólogos, estos investigadores que se encargan de analizar el caso del destripador, comenzaron a considerarlo, dado que había estado mencionado en una lista de Scotland Yard, como un sospechoso serio. Fue hasta 1993, en el año en el que un fulano llamado Stuart Evans descubrió una carta que había sido redactada por el inspector John Littlechild, dirigida al dramaturgo victoriano George Sims. Todo este caos. Bueno, en esta carta, al parecer, se le designaba a este hombre como Dr. T, por su apellido, ¿no? Tomlety. El Dr. T era mencionado
en esta carta como un posible sospechoso porque, en palabras de la carta, sufría de una grave psicopatía sexual. En otras palabras, era gay. Y dense cuenta de lo poco que bastaba en 1888 para ser acusado por la policía. Y lo digo como si hoy en día fuera algo raro, ¿verdad? Lo digo como si hoy en día nos fuera ajeno que una persona fuera acusada por nada frente a una institución civil o legal. Pero bueno, en ese momento entonces había acusaciones contra Francis, porque además de ser pues un falso médico, era homosexual y se creía que esto denotaba un sentimiento amargo o de odio patológico hacia las mujeres. Por lo tanto, dentro de esta carta enviada por este investigador, por este inspector a este periodista, se decía que Francis había sido visto en la calle Marlborough el 7 de noviembre de 1888 y esto lo colocaba cerca de estos crímenes. Fue arrestado después de este avistamiento y salió libre bajo fianza. El 16 de noviembre de ese mismo año fue acusado formalmente como Jack el Destripador y compareció ante una corte británica durante 4 días. Después el proceso se pospuso y después Francis salió bajo, libertad condicional y se fue a Estados Unidos en un barco de vapor. Scotland Yard, al haber roto, el detenido, al haber roto su libertad condicional, pues fue nuevamente puesta una orden de arresto a su nombre. Entonces Scotland Yard intentó capturar a Francis, enviando a un inspector llamado Walter Simon Andrews a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, a donde sabía que iba a llegar él, porque pues la mayoría de los botes de vapor que venían de Inglaterra llegaban a las costas de Nueva York. Bueno, jamás pudieron atrapar a Francis Tombletty y como no lo pudieron atrapar, pues esto concluyó con la investigación. Después, años después, se supo que Tombletty había muerto en San Luis, Missouri, en 1903. Se empezó a especular entonces que Scotland Yard no había atrapado realmente a Tombletty porque se habían dado cuenta que pues estaban tratando de acusarlo de algo para lo cual no había evidencia y que atraparlo hubiera sido castigar a un delincuente menor por una serie de crímenes impensables. De nuevo, Tombletty fue otro chivo expiatorio de la policía, específicamente de Scotland Yard, para poder atrapar al asesino de prostitutas de Whitechapel, al famoso Jack el Destripador. Y esto nos deja sin muchos más sospechosos de los cuales hablar. Bueno, no exactamente. La verdad es que existen páginas y páginas de casos de sospechosos muy peculiares, muy poco probables y algunos de los cuales sabemos muy poquito, pero hablaremos de ellos en la siguiente ocasión. Muchas gracias por escuchar este relato oscuro y mórbido de Jack el Destripador, este segundo episodio de la temporada del diario de Jack el Destripador, o el diario del Destripador, como está apareciendo en su nombre oficial dentro de mi Patreon. Gracias como siempre por estar apoyando. Este mes se ha sumado, estos meses me atrevo a decir, se ha sumado mucha gente nueva a este Patreon, a los cuales también recibo cálidamente en este episodio, diciéndoles que su aporte es vital para la existencia de este proyecto, que si creen que $1 no cambia la situación, para mí verdaderamente lo hace, porque entre todos sus esfuerzos sumados, yo puedo obtener un poquito de remuneración que me permite darme el tiempo para hacer estos episodios.
Continuamos esta temporada de Jack el Destripador por varias semanas más, tratando todavía dentro de mi nueva promesa, que espero que vaya más allá de la cuarentena, de poder estar subiendo un episodio cada semana. Y cada semana, como siempre, les agradezco por escucharme. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.